Hola, soy Damar, de Damar Studio, y hoy vamos a coser juntas el vestido de Arlita. Quise mostrarles una forma diferente a la que se muestra en la guía. Empezando con la tela, voy a utilizar un chifón que es semi-transparente, por lo que voy a tener que forrar la falda. Si estás trabajando con una tela que no es transparente, no necesitas forrar la falda. Para el forro estoy utilizando una camisa, una franela de jersey que tengo, que no uso, y la corté la parte de arriba y voy a utilizar la parte de abajo como falda. Puedes realmente utilizar un rectángulo de jersey si lo quieres forrar, o puedes seguir incluso el patrón y cortarlo un poco más corto. Depende del volumen que le quieras dar a la falda. Pero repito, si no estás trabajando con telas transparentes, no necesitas forrar la falda. En general, para este vestido recomiendo una viscosa por su soltura. También puedes utilizar rayón, chifón, seda, algodón, realmente cualquier tipo de material. Solo tienes que tomar en cuenta que la soltura de la falda se verá afectado con el material que estés utilizando. Es lo único que se va a ver afectado en el diseño. Del resto todo va a ser igual. Voy a coser la versión número 3 y voy a hacer la tercera customización de falda, que es realmente un rectángulo y me parece que es la mejor para el estampado que estoy utilizando. También voy a cortar la parte superior con una costura en el medio, no la voy a hacer al doblez. Primero, porque quiero jugar con el estampado que tengo, y segundo, para ahorrar material. Si estás trabajando con estampado, te recomiendo que lo hagas así, porque así ahorrarías bastante material. Si estás trabajando con tela unicolor, no te recomiendo que lo hagas así porque se notaría la costura. Voy a utilizar un elástico de 2 centímetros de ancho. Realmente el grosor del elástico no es importante. A mí me gusta un poco ancho porque me gusta cómo se ve. Ya eso es gusto de cada quien, pero puedes utilizar uno de 1 centímetro, de 2, de 1,5, de 5 si quieres. Depende de tu gusto y del toque que le quieras dar. Si no vas a ponerle forro a la falda, la forma de coser el elástico es un poco diferente. En la descripción te dejo el link del tutorial de cómo poner el elástico. Puedes seguir una de esas o puedes usar la técnica que más te guste. Y bueno, creo que eso es todo. Manos a la obra. Aquí tengo mi tela bien estirada, la coloqué al doblez y vamos a empezar marcando lo que sería nuestro largo de falda. El que deseen, en este caso voy a cortar unos 70 centímetros. Cortamos por todo el borde. Y esta sería nuestra falda. Vamos a apartarla y seguimos cortando nuestros otros pies. Como les comenté, la pieza delantera la voy a cortar con una costura en el medio. Para eso coloqué el patrón a 1,5 centímetros del borde, que ese es mi margen de costura, y voy a doblar ese trocito hacia adentro y fijo. Esto lo voy a hacer para obtener un margen de costura más preciso. Con margen de costura preciso me refiero a esta puntita que está aquí. Bueno, ya tengo todas mis piezas cortadas. Voy a empezar cosiendo lo que sería el delantero, pegar la entretela en las tiras, y la pieza posterior la corté 2 veces porque le quiero dar un poco de fortaleza a la tela, ya que es muy delgada la que estoy utilizando. La falda ya la tenemos. Como ven, es un poco transparente mi falda. Y bueno, la pieza es simplemente un rectángulo de jersey un poco elástica. No tiene la verdad nada del otro mundo. Lo único que me quedaría ajustada y evitaría que le diera un volumen innecesario a la falda. Bueno, vamos a empezar con estas 3 piezas. Una vez cosido, vamos a planchar nuestras costuras abiertas. Como ven, la parte posterior solo la cosí en la parte superior y la planché. Y vamos a enfrentar los derechos tanto del forro como de la tela principal para coser por todos los costados. Una vez cosido, vamos a planchar nuestras costuras abiertas y vamos a enfrentar los derechos del forro con el delantero, ubicando lo que sería nuestra pieza posterior en uno de los costados, siguiendo la marca, y enfrentando los derechos de la pieza con el derecho de la blusa.
todo bien fijado con alfileres. A la hora de coser vamos a coser todo el borde dejando abierto lo que son los hombros y el orificio donde vamos a introducir la pieza posterior. Una vez cosido vamos a hacer piquetes por todas las curvas, especialmente en las curvas más fuertes que son las de la sisa y el cuello, bien cerquita a la costura, con mucho cuidado de no cortar la costura. Y prestando especial atención a lo que sería nuestro escote. Ahora vamos a voltear nuestra blusa. Y vamos a planchar bien para tener todo en su lugar. Ahora nos toca unir nuestros hombros. Voy a introducir la tira posterior derecha en el delantero izquierdo y por dentro voy a coser por nuestro centímetro de costura. Voy a repetir con la otra tira. Asegurándonos que los derechos de ambas tiras están enfrentados, vamos a marcar por nuestro centímetro de costura y nos aseguramos de que no exista un espacio entre ellos, que estén bien parejas. Después de coser vamos a hacer unos pequeños piquetes en las esquinas para eliminar bultos innecesarios. Debería quedar algo como esto. Ahora vamos a terminar de unir nuestra pieza posterior, introduciéndola en el orificio del lado opuesto. Y voy a fijar todo con alfileres. Una vez fijado me lo voy a probar a ver si necesita algún tipo de ajustes. Ya me lo probé y le tengo que ajustar 1 centímetro en la parte superior. Todos los ajustes que se le hagan a esta pieza van a ser en la parte superior. La parte inferior debería quedar como está. Esta es realmente la parte más tediosa, pero es algo que solo tienen que hacer una sola vez. Una vez que tengan ya la medida o el ajuste que le tienen que hacer al patrón, se lo hacen al papel y cuando corten de nuevo el vestido, pues ya no tienen que hacer esto. Ya este paso lo pueden omitir porque ya deberíamos asumir que quedó en la medida de ustedes. Bueno, ya me lo probé de nuevo y lo cosí cuando me di cuenta que no necesita ninguna otra modificación. Reservo mi blusa y ahora vamos con la falda. Voy a marcar la circunferencia de mi cintura siguiendo las medidas que salen en la tabla. En este caso estoy trabajando con la talla S. Y voy a cortar por el borde. Ahora, manteniendo nuestros delanteros enfrentados, voy a marcar lo que va a ser el alto de mi abertura, hasta dónde quiero que mi abertura de falda comience. En este caso la puse en 35 centímetros y voy a coser hasta ese punto. Una vez cosido, voy a planchar mis costuras abiertas. Le hice otro doblez hacia adentro, como una especie de ruedo. Lo hice en todo el borde y en el ruedo también de la falda. Y ahora vamos a coser por todo el borde. Por todo el borde hasta arriba. Y vamos a rematar lo que sería nuestra abertura. Quedaría algo así. Aquí. Bueno, ya mi falda lista, voy a enfrentarla con la blusa. Enfrentando los derechos vamos a fijar todo el borde con alfileres. Puedo unirlo directamente con el forro y coser todo junto
Pero bueno, en este caso lo voy a coser separado para que vean el proceso. Ya mi vestido unido, ahora voy a voltear para coser el forro. Y marqué lo que son los cuartos de la circunferencia. Lo mismo lo hice en el elástico y en el forro también. Ahora lo que voy a hacer es enfrentar el delantero del forro de la falda con el delantero del forro de la blusa. Y vamos a sujetar con alfileres nuestros cuartos. La idea es que esta costura quede escondida, quede entre la falda principal y el forro. Y voy a coser estirando un poco el jersey. Y bueno, quedaría algo así. Ahora vamos a repetir lo mismo con el elástico. Como ven, ya le marqué los cuartos de circunferencia y esos cuartos los voy a unir a los cuartos de la falda. Eso para saber exactamente cuánto tengo que estirar a la hora de coser. Es una buena guía. Y ahora voy a coser estirando mi elástico. Bueno, una vez cosido quedaría algo así. Como ven, el elástico quedó escondido entre el forro y la falda principal. Ahora vamos a realizar otra costura en todo el borde del elástico, uniendo estas tres piezas: el forro, la falda principal y el elástico. Lo introducimos en nuestra máquina. Con la mano derecha voy a asegurarme que mi forro se mantenga en posición durante todo el proceso de costura. Con el pulgar derecho voy a mantener mi tela en posición también, mi tela superior, y con la mano izquierda voy a ayudarme para estirar la liga. No a jalar, es a estirar solamente. No necesito jalar ni forzar la máquina. Y todo esto lo voy a hacer con la puntada 4. Y vamos cosiendo por todo el borde. Estirando el forro, manteniendo todo en su lugar. Despacio, no tenemos ningún tipo de apuro. Mientras más derechita quede esta costura, más bonito se verá. Estirando, asegurándonos de que no estamos cosiendo algo indeseado por detrás, y continuamos. Y bueno, una vez realizada esta costura, ya quedaría nuestro vestido listo. Y bueno, eso sería todo. Si tienes alguna duda, no dejes de escribirme. Todos los links referentes a este video te los dejo en la descripción. Y bueno, ya quiero ver tu Darlila. Hasta la próxima, chao.